Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver el tema cálculo de tensión del cable de acero. Si nosotros nos preguntamos qué es la tensión, vamos a entender que la tensión es la fuerza ejercida por una cuerda, cable o acero al momento de levantar una carga. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros hablamos de tensiones de carga, vamos a entender que una carga sostenida por una cuerda va a ejercer una fuerza vertical al momento de levantarla. Esa fuerza va a ser directamente proporcional al peso de la carga. Ahora, si nosotros miramos esas tensiones desde el plano cartesiano que nos enseñaron en el colegio, decíamos que cuando nosotros ejercemos una fuerza al momento de levantar una carga, si graficamos en el plano cartesiano, vamos a decir que es una fuerza que está trabajando única y exclusivamente en el eje Y. Eso significa que estoy trabajando en un ángulo de 90 grados. Por ende, no tengo ninguna fuerza en el eje X. Conclusión. Si estoy levantando una carga de 10 toneladas, mi eslinga, mi cable de acero está haciendo una fuerza o una tensión de 10 toneladas. Pero ahora, ¿qué pasaría si comenzamos a trabajar con la fuerza no solamente en el eje Y, sino comenzamos a hacer una fuerza en el eje X? O sea, ¿qué pasaría al momento de comenzar a trabajar con las eslingas con ángulos que no sean de 90 grados? Para ello, en el colegio nos enseñaban las famosas sumatorias de fuerzas en X y sumatoria fuerzas en Y. Para no complicarnos, alguien sacó esta tabla tan interesante llamado factor de ángulo o conocido también como factor de seguridad. Quiero que entiendan qué significa este cuadro. Este cuadro significa el valor multiplicador de la fuerza en el eje X. Ya sabemos que la fuerza en Y siempre va a ser el mismo valor de la carga. El problema está que si yo trabajo en ángulo de 90 grados, estoy haciendo una fuerza en el eje Y no estoy haciendo ninguna fuerza en el eje X. Entonces, si tomamos como referencia lo que nos dice acá, el factor de ángulo de 90 grados es 1. O sea, que para levantar las 10 toneladas, esta eslinga está haciendo una fuerza de 10 toneladas multiplicado por 1, que me daría igual a 10 toneladas. Pero, ¿qué pasaría si ahora comienzo a trabajar ya no en ángulo de 90, sino de 75 grados? Significa que ahora está haciendo una fuerza en el eje Y de 10 toneladas igualmente, pero adicional está haciendo una fuerza en X, que no sé cuánta fuerza es. Por lo tanto, utilizando esta tabla de factor de ángulo o factor multiplicador, ¿qué me dice? Que para levantar 10 toneladas con una sling en ángulo de 75, esta sling estaría haciendo una fuerza de 10 por el eje Y multiplicado por 75, 1.035. O sea que me daría igual a levantar 10.35 toneladas. Ahora, si nosotros trabajamos en un ángulo de 60 grados, significaría entonces que para levantar 10 toneladas, esta sling está haciendo una fuerza de 10 toneladas en el eje Y, pero ahora multiplicado por el factor de ángulo de 60, que sería 1.155. Eso significa que esta eslinga para levantar 10 toneladas en ángulo de 60 está haciendo una tensión de 11.55 toneladas. Entonces imagínense lo que está pasando, que si reduce el ángulo,
por el factor de ángulo, aumenta ¿qué? La tensión. Si reduce el ángulo, por el factor del ángulo, aumenta la tensión. Fíjense, por esa razón, les recomiendan que no se trabaje a ángulos menores a 45 grados, ¿sí? Porque si yo trabajo ángulo de 30 grados, significa que la eslinga está haciendo una tensión del doble de la carga. ¿Por qué? Solo y exclusivamente por el esfuerzo que realiza en el eje X. Ahora miren este caso. ¿Qué pasaría si usted trabaja en ángulo de 10 grados? Significaría que para levantar estas 10 toneladas, esta eslinga necesita una fuerza de 10 toneladas en el eje Y, pero ahora multiplicado por el factor del ángulo de 10 grados que es 5.747. O sea, significa que para levantar estas 10 toneladas, este sling está haciendo una tensión de 57.47 toneladas. Entonces aquí es donde que usted, si se acuerda del famoso factor de diseño o factor de seguridad 5:1, significa que si usted pone una eslinga de 10 toneladas a levantar una carga de 10 toneladas en un ángulo de 10 grados, pues sencillamente ¿qué va a pasar? Se revienta porque excedió ¿qué? Su capacidad de factor de diseño, que sería en este caso por lo general 5:1. Ahora bien, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior es el ejemplo si estuviéramos trabajando con una sola eslinga, ¿no es cierto? Pero como en izaje de cargas trabajamos con dos eslingas, entonces sencillamente la fórmula nos dice que para calcular la tensión real de las eslingas, estamos diciendo que la fórmula va a ser el peso de la carga dividido para el número de las eslingas multiplicado por el famoso factor del ángulo. ¿Cuál es el problema acá? El primer elemento fundamental, la cantidad de eslingas que vamos a utilizar. Cuando yo utilizo esta fórmula, primer criterio clave que debo tener es que las dos eslingas o las tres eslingas o las cuatro eslingas que vaya a utilizar tengan el mismo ángulo. Si no cumple esa condición, significa que no puedo aplicar el ejercicio, porque las dos eslingas no estarían distribuidas uniformemente el peso. Segunda condición, cuando hablamos de las eslingas, nos referimos que son los ramales que van a salir de la carga hacia el gancho. Yo puedo utilizar dos eslingas, una de aquí a acá y otra de aquí a acá, o puedo utilizar una sola eslinga cogida desde el gancho, pasada alrededor de la carga y nuevamente la segunda punta regresada al gancho. En este caso, tengo igual dos eslingas porque son dos ramales de la carga al gancho. Otro importante dato es el factor de ángulo. El factor del ángulo o el factor multiplicador, en la tabla ustedes lo tenían. Si era ángulo de 90 era 1, si era ángulo de 45 es 1.414, si era ángulo de 30 era 2. Pero en la vida real, usted no va a saber con exactitud el ángulo. No va a saber si es exactamente un ángulo de 45, si es un ángulo de 28, si es un ángulo de 63. Por ende, fíjense que el factor de ángulo se calcula mediante una división sencilla que es la longitud de la eslinga desde el punto de anclaje hasta el gancho dividido la altura que es desde el gancho hasta el nivel donde están amarradas las eslingas. Esa división sencilla va a consistir en el famoso factor multiplicador del esfuerzo en el eje X que veíamos en la tabla anterior. Por último, no me puedo
dejar pasar esta diapositiva sin aclarar el parámetro de división. Si tengo una eslinga, lo divido para 1. Si tengo 2 eslingas, lo divido para 2. Si tengo 3 eslingas, garantizando que las 3 eslingas tengan el mismo ángulo, divido para 3. Pero si tengo 4, 5, 6, 7, 10 eslingas, máximo divido para 3. ¿Por qué? Porque las 3 eslingas en realidad están haciendo la tensión. Las demás eslingas adicionales, la cuarta, quinta o sexta, están solamente ayudando a equilibrar la carga y garantizando que la carga se levante equilibrada y pareja. Pero en realidad solamente 3 están haciendo la fuerza. Importante dato. Cuando yo selecciono el tamaño de la eslinga, todas las 4, las 3, las 6 o las 10 eslingas tienen que ser del mismo grosor porque no sé cuál está haciendo tensión y cuál está haciendo solamente equilibrio. Entonces, fíjense, conclusión de esta diapositiva. La fórmula es muy sencillo. Cojo la carga, el peso real de la carga. Lo divido para el número de las eslingas. Máximo lo divido para 3. Y lo multiplico por el factor del ángulo. Si usted sabe el ángulo real, búsquelo en la tabla que le regalé en la diapositiva anterior. Si usted no sabe el ángulo, calcule el factor del ángulo sencillamente, multiplicando la longitud de la eslinga dividido la altura. Ese resultado va a ser la tensión real que necesita o que está haciendo esta eslinga para levantar esta carga. O sea, en este caso, si estamos trabajando con 2 eslingas, cada una de estas eslingas necesita que resista el resultado que le dé este ejercicio. Vamos a ver cómo sería en la práctica. Supongamos que tenemos que levantar una carga de 18 toneladas y lo vamos a hacer con 2 eslingas de acero en ángulo de 60 grados. Entonces, si nosotros nos recordamos la fórmula nos decía, la carga, lo tengo, el número de las eslingas, en este caso tengo 2, y me dice que lo multiplique por el factor del ángulo. Yo en este caso les estoy diciendo que está en un ángulo de 60. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tabla, decíamos que el ángulo de 60 es 1.155. Por ende, me quedaría simplemente colocar los valores en la fórmula, 18 toneladas dividido 2 eslingas por el factor del ángulo 1.155. Importante, estamos hablando de tensión en condiciones de toneladas. Entonces, esto no tiene unidad, esto no tiene unidad, la diferencia me va a quedar en toneladas. O sea, que para levantar estas 18 toneladas en ángulo de 60 con 2 eslingas, yo necesito comprar 2 eslingas que mínimo me resistan 10.39 toneladas en vertical. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante. Necesito buscar entonces eslingas que me resistan 10.39 toneladas en vertical. Por ende, ustedes se acuerdan de las famosas tablas de capacidad de las eslingas de acero, donde que decíamos que tenemos eslingas de alma de fibra y eslingas de alma de acero. Vamos a trabajar con las eslingas de alma de acero porque si nos miramos acá, no tenemos la capacidad de 10.39 en alma de fibra. Entonces nos dice, busquemos acá en alma de acero. Necesito que resista 10.39 toneladas. Bajemos 6, 7, 9, 12. ¿Me sirve? Perfecto. O sea que yo digo que necesito 2 eslingas de ¿cuánto? De 1,5 pulgadas para levantar la carga de 18 toneladas. Ahora, para recordarles, solamente como recordarles, es importante que si yo tengo la tabla con los ángulos, pues ya no necesito hacer ningún cálculo porque la tabla ya me está haciendo
el cálculo por mí. Entonces yo solamente digo, miren, necesito buscar 18 toneladas con 12 eslingas en ángulo de 60. Entonces, busco alma de acero, ángulo de 60 y necesito que resistan 18 toneladas. Busquémosla, 9, 13, 17, 21. O sea que me dice que necesito dos cables de ¿cuánto? De 1,5 pulgadas, que es la misma respuesta que si hubiéramos hecho el cálculo matemático y buscado ¿en dónde? En vertical. Siempre les debe dar la misma respuesta, si no, está hecho mal el cálculo o están mirando mal la tabla. Si quieren, colóquenle pause y resuélvanlo ustedes con las tablas que ustedes conocen que son de su fabricante. Y veamos al final cuál sería la respuesta correcta. Entonces, lo primero, la fórmula sigue siendo la misma. Eso es lo importante. Mucha gente dice, no, aquí no se calcula. Sí se calcula. La única diferencia es que pues divido para ¿cuántas deslingas? Pues para 1. Entonces, la carga, las 12,6 toneladas dividido para 1, pues me va a dar 1. ¿Sí? Y multiplicado por el factor de ángulo. ¿Qué ángulo es este? Es ángulo de 90, entonces es multiplicado por 1, me va a dar el mismo valor de la carga. Entonces, no es que no se haga el cálculo matemático, es que ya usted por su experiencia sabe que un número multiplicado por 1 y multiplicado por 1 le da la misma respuesta. Entonces aquí es donde que viene y decimos, para levantar 12,6 toneladas con una eslinga de acero, yo necesito que la eslinga resista ¿cuánto? 12,6 toneladas. Pero ¿en dónde está la ciencia de este ejercicio? En el tipo de amarre. Acuérdense que este no es un amarre vertical. Por ende, yo en la tabla no voy a buscar en la parte vertical. Ese es el error garrafal de las personas. Tengo que buscar ¿en dónde? En el grupo de choque. Aquí es donde que me dice que debe resistir ¿cuánto? Perfecto, entonces yo busco y digo, ok, yo necesito una eslinga que resista ¿cuánto? 13 toneladas. O sea que necesito una eslinga de 1,3 pulgadas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el ejercicio es el mismo, pero en el caso concreto ya no busco en vertical porque el amarre no es vertical. En este caso busco ¿qué? En estrangulamiento, choker o lazo, como muchos lo llaman. Miren este caso. Ahora, en la vida real, pues usted ya no va a tener el ángulo. Ese es el problema. ¿Sí? Que en la vida real, por lo general, usted no conoce el ángulo. Y no me puede trabajar con un ángulo supuesto, porque el factor del ángulo podría variar y estaríamos calculando mala tensión del cable. En este caso yo estoy diciendo, miren, que para levantar 8,6 toneladas con 2 eslingas de acero, pero no tengo el ángulo. Entonces me acuerdo de mi fórmula maestra y digo, para calcular esta fórmula necesito el factor del ángulo, porque la carga lo tengo, el número de las eslingas lo tengo y me falta el factor del ángulo. ¿Cómo se calcula el factor del ángulo? La longitud de la eslinga, 8 metros, dividido para la altura, 6 metros. Eso me da como resultado que el factor del ángulo es 1,333. Recomendación técnica. Siempre que se calcule el factor del ángulo, como es un factor multiplicador, por lo menos trabajen con 3 décimas, ¿sí? Porque va a ser la diferencia al momento de multiplicar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya tengo el ejercicio. La carga, 8,6 toneladas. Lo divido para el número de las eslingas y lo multiplico por mi factor del ángulo calculado, 1,333. Conclusión, digo que para levantar esas 8,6 toneladas con 2 eslingas en estas condiciones, necesito que cada eslinga resista ¿cuánto?
12.6 toneladas, en este caso, en vertical, ¿sí? Para información general, muchos instructores le colocan esta fórmula, ¿sí? Fíjense que esta fórmula es la misma de acá, pero unificada, la fórmula del factor de diseño. Entonces no se vayan a asustar. Yo sencillamente le digo, más fácil, haga un ejercicio por acá y luego haga el otro ejercicio por acá. Pero si usted quiere, puede hacer el mismo ejercicio con la fórmula que muchos instructores utilizan, que es la tensión es igual a la carga multiplicada por la longitud de la eslinga dividido el número de eslingas por la altura. ¿Sí? Como es una multiplicación, no va a afectar en ninguna parte los resultados. ¿Listo? En este caso, si nosotros miramos, decimos 26.4 toneladas. Ya sé, tengo un pequeño problema. Solamente no sé el ángulo. Sé que son 4 eslingas. Entonces aquí solamente divido para 3. Siempre y cuando esté convencido que las 3 eslingas tienen la misma longitud. ¿Sí? Para garantizar que tienen ¿qué? El mismo ángulo y por ende tienen el mismo factor. De lo contrario, tengo que hacer un caso diferente al que estamos haciendo en este ejercicio. Entonces, factor de ángulo 9 dividido 6, 1.5. En este caso no me dieron 3 dígitos, pero es porque la calculadora no me lo da. Si me da un montón de números, ahí utilizo por lo menos los 3 decimales. Entonces la fórmula 26.4 toneladas dividido en este caso para 3 eslingas porque 3 hacen fuerza, una hace solamente equilibrio y lo multiplico por mi factor de ángulo calculado. Conclusión, digo que necesito para levantar estas 26.4 toneladas con 4 eslingas en estas condiciones todas, necesito que cada una de estas eslingas resista una tensión de mínimo 13.2 toneladas, lo cual voy a mirar en dónde, en este caso en vertical, ¿sí? Porque no estoy haciendo ninguna afectación de estrangulamiento a la eslinga. Quiero hacer un paréntesis muy importante ahora para cambiar de tema. Lo que acabamos de ver solamente nos sirve y nos aplica si los 2, los 3 o los 4 ramales tienen el mismo ángulo, la misma longitud. O sea, tienen el mismo factor de ángulo. Pero en el caso de que las eslingas no me generen el mismo ángulo, significa que eso es porque el centro de gravedad de la carga ya no está en la mitad, o sea, ya no es equidistante a los puntos de amarre. Y por ende, vamos a aprender a calcular la tensión del cable con centro de gravedad desplazado. Para esto, que para muchos es muy complicado de entenderlo, yo quiero que usted entienda que la facilidad de este ejercicio está en dos cosas fundamentales. En la primera, en saber encontrar los datos necesarios para el cálculo. Y la segunda, en el correcto orden. Porque si yo les coloco, ejemplo, la fórmula, ¿sí? La fórmula me dice, primero, debo entender que para este caso voy a calcular las tensiones por separado. O sea, significa que primera parte debo hacer es dividir desde donde que esté el centro de gravedad de la carga, voy a dividir hacia la izquierda y le voy a llamar lado 1 y hacia la derecha le voy a llamar lado 2. Por ende, digo este lado 1 voy a llamar eslinga 1 con mi símbolo S1, distancia 1 que va a ser la distancia desde el punto de anclaje hasta el centro de gravedad o donde va a estar el gancho, que va a ser el centro de gravedad, ¿sí? Y al otro lado voy a llamar la eslinga 2 con la distancia 2, que va a ser desde el punto de anclaje 2
hasta el centro de gravedad. Y también voy a encontrar la altura, que ya lo vimos anteriormente, que va a ser desde el punto de anclaje del gancho y las eslingas hasta el nivel donde están ancladas las eslingas a la carga. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy a tener que calcular la fórmula por separado, la tensión 1 y la tensión 2. Voy a colocarles la fórmula para que me entiendan, pero ahorita, en la próxima diapositiva, les voy a colocar la estrategia para hacerlo de forma fácil. Entonces, miren lo que me dice. Voy a calcular la tensión 1, o sea, la tensión que está haciendo la eslinga 1. Y me dice que es la multiplicación de la carga completita multiplicado por la distancia contraria. Miren, la distancia 2. O sea, si estoy utilizando esta eslinga, multiplico por la distancia contraria. ¿Sí? Ahí está la clave. Y luego lo multiplico por la longitud de la eslinga que estoy calculando, que es la S1. Ese resultado lo divido por la multiplicación de la altura, ya saben cuál es la altura, multiplicado por la sumatoria de la distancia 1 más la distancia 2, que en conclusión sería la longitud del punto de amarre 1 al punto de amarre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la T1. Prácticamente la T2 es similar. ¿Dónde cambia? En estos dos datos. Porque como ahora estoy calculando la T2, voy a multiplicar la carga, que es la misma, multiplicado por la distancia que no utilizo. Si estoy utilizando esta eslinga, multiplico por la distancia que no utilizo. Ahora lo vuelvo y lo multiplico por la longitud de la eslinga que estoy calculando, que es la S2, y lo divido para lo mismo de la tensión 1. La altura multiplicado por la distancia 1 más la distancia 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa es la fórmula. Primera regla de juego. Tengo que hacerlo por separado. ¿Sí? ¿Dónde está la ciencia? La ciencia está en lo siguiente. En que de usted depende hacerlo fácil o difícil. ¿Y de qué es? Que usted no calcule mirando la carga, sino que sencillamente mire la carga para sacar los siguientes datos. Si usted saca los siguientes datos, ya no necesita ver la carga. Y ahí es donde que la gente, por experiencia propia lo digo, es que se confunde. ¿Qué datos usted necesita? El peso de la carga, lo sabe, no necesita estar viendo cada rato la carga. La longitud del eslinga 1, ya saben, en este caso le estoy llamando S1, que es la longitud del eslinga. Eso en la etiqueta muchas de las veces está, o sea, no es ciencia. La longitud del eslinga 2, ¿sí? Si no está en la etiqueta, pues me toca medirlo y sencillamente, pues es importante que esté en la etiqueta porque si no sería un criterio de rechazo. Altura, ya saben cuál es la altura, desde el gancho hasta el nivel donde están las dos eslingas. Y la distancia del anclaje de la S1 al centro de gravedad, que lo vamos a llamar de 1, y la distancia del punto de anclaje 2 al centro de gravedad, que lo vamos a llamar de 2. Eso es lo que yo necesito. De ahí para adelante, usted no necesita nada más de este gráfico. No necesita estar yendo otra vez a la carga, estar midiendo. ¿Por qué? Porque usted ya sacó los datos necesarios. Ahora lo único que le corresponde es reemplazar en estas dos fórmulas. Y lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva con un ejercicio práctico. Entonces, si nosotros vemos nuestro ejercicio, nos está diciendo, mire, necesito levantar una carga de 14 toneladas con dos eslingas que tienen ángulo totalmente diferente, pero que con un simple metro, ¿sí? Con un decámetro lo puedo medir y digo que el centro de gravedad está del punto de anclaje 1 al centro de gravedad, tengo que mide 4 metros.
o sea que ya tengo el de 1. Del punto de anclaje 2 al centro de gravedad mide 3 metros, o sea que ya tengo el de 2. ¿Sí? Es medirlo. Que la longitud del eslinga 1 mide 5.3 metros y la longitud del eslinga 2 mide 4.6 metros. La altura mide 3.5 metros. Esos son los datos que yo necesito. Entonces, si yo le pregunto, carga 14 toneladas. Eslinga 1, 5.3 toneladas. Eslinga 2, 4.6 toneladas. Distancia 1, 4 metros. Distancia 2, 3 metros. Y altura, 3.5 metros. Eso es lo que usted necesita de este ejercicio, de este gráfico. Si usted logró sacar esos datos, ya, miren, pasamos al otro capítulo. Ya tengo los datos, no necesito ver la gráfica. Ahora lo único que necesito es tener la fórmula clarísima, que aquí viene el paso número 2 que les decía, ser ordenados. Ser ordenados significa graficar así la fórmula para que no se confundan y ponerlo entonces a reemplazar. En vez de la carga, ¿cuánto voy a poner? 14 toneladas. En vez de la distancia 2, ¿cuánto voy a poner? 3 metros. En vez de la S1, que es la longitud del eslinga 1, voy a poner 5.3 metros. Abajo me dice que voy a multiplicar la altura, que es 3.5 metros, multiplicado por la suma, o sea que primero voy a sumar estos dos elementos, que es de 1, 3 metros, perdón, de 1, 4 metros y de 2, 3 metros. Sencillamente, lo único que hemos hecho es reemplazar. Entonces ahora lo único que me lleva es al tercer paso. Multiplico solamente la parte de arriba y guardo ese resultado. O sea, multiplico 14 por 3 multiplicado por 5.3. Abajo lo multiplico lo mismo. 5.3 multiplicado por ¿cuánto? Por 7, porque primero debía sumar estos dos elementos. Entonces, sencillamente, ya tengo la multiplicación de arriba me da 226.6. Miren lo importante. Toneladas, metro por metro, metro cuadrado. Y abajo me da metro por metro cuadrado, perdón, metro por metro me da metro cuadrado. O sea que metro cuadrado con metro cuadrado se van y la tensión me vuelve a dar en toneladas, que va a ser la división de estas dos. O sea que yo digo que la longitud del eslinga 1 de 5.3 metros debe tener una capacidad de ¿cuánto? De 9.8 toneladas, 9.08 toneladas. ¿Sí? Para levantar estas 14 toneladas en esa configuración. Ahora, hagamos el ejercicio 2. Pongan pausa en el video y ejecútelo usted para que corrobore con lo que vamos a sacar como resultado. Entonces, lo mismo, solamente reemplazo. Carga 14 toneladas. Distancia 1, 4 metros. Longitud del eslinga 2, 4.6 metros. Y abajo, la misma información. Altura 3.5 por de 1, 4 metros por de 2, 3 metros. Entonces ahora, paso siguiente, multiplico solo lo de arriba y luego multiplico solo lo de abajo. Como resultado, lo de arriba me da 257.6 toneladas metros cuadrados y abajo me da 24.5 metros cuadrados. Por si acaso, les recuerdo, 3 metros más 4 metros son 7 metros. Por 3.5 metros me daría la unidad de metros cuadrados. No se vayan a confundir de decir metro, 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 me daría metro cúbico. No, porque aquí primero estamos, ¿qué? Sumando. O sea que, conclusión, yo necesito que la eslinga 2, que mide 4.6 metros, resista mínimo 10.51 toneladas para poder levantar
esta carga de 14. Entonces ahí usted se puede dar cuenta que no son tensiones iguales porque hay una que está más cerca al centro de gravedad y está sosteniendo más el peso. Conclusión. O sea que para levantar estas 14 toneladas con la configuración que vimos, necesito que este slinga resista 9.08 toneladas en vertical y este slinga 2 mida resista 10.51 toneladas en vertical. Y ahí podríamos garantizar que este izaje será correcto porque hemos calculado correctamente las tensiones de este cable de acero para la configuración. Entonces, les voy a dejar este ejercicio para que lo realicen ustedes. Tenemos una carga, tenemos una longitud del slinga, tenemos la altura, tenemos las distancias al centro de gravedad. Entonces, el paso número 1, ¿cuál es? Saco los datos. ¿Cuáles son los datos que necesito? Peso de la carga, longitud del slinga 1, longitud del slinga 2, distancia 1, distancia 2 y altura. Ya tengo esos resultados. Ya no me interesa más la tabla, ya no me interesa más el gráfico, ya no necesito estar tomando medidas en la carga porque ya tengo los datos necesarios. Ahora, ¿qué hago? Con ese cuadrito me paso directamente ¿a qué? A resolver el ejercicio. Reemplazo la fórmula. La tensión 1 es la carga 11 toneladas por la distancia 2 que son 3 metros por la longitud del slinga 1 que es 7.21 metros y lo divido para la altura que son 4 metros multiplicado por la distancia 1 6 metros más la distancia 2 3 metros que serían 9 metros. Multiplico toda la parte de arriba 237.93 toneladas por metro cuadrado. Multiplico lo de abajo, 9 por 4, 36 metros cuadrados. Anulo metro cuadrado con metro cuadrado y digo que necesito una tensión del slinga 1 mínimo de 6.61 toneladas en vertical. La tensión 2, entonces, lo mismo. Carga 11 toneladas por la distancia 1, 6 metros, por la longitud del slinga 2, 5 metros, dividido para el mismo resultado de abajo, que serían 36 metros cuadrados. O sea, que arriba me da 330 toneladas por metro cuadrado, abajo me da 36 metros cuadrados igual, quito metros cuadrados y digo que necesito una tensión en la slinga 2 de ¿cuánto? De 9.16 toneladas. Conclusión, o sea que digo que necesito, para levantar esta carga de 11 toneladas con estas dos slingas, necesito que el slinga 1 de 7.21 metros me resista 6.61 toneladas y que el slinga 2 que mide 5 metros resista 9.16 toneladas para levantar de forma correcta y segura esta carga irregular. Estos datos son los que buscaría en la tabla. Entonces diría que necesito un slinga 1 de 6.61 toneladas en vertical, que necesitaría entonces sería un slinga de ¿cuánto? De 7 octavos. Y para la tensión 2, o sea, para la slinga 2 de 5 metros, necesito una slinga que resista 9.16 toneladas. 9.8 me serviría, o sea que digo que necesitaría una slinga de 1 tonelada. Entonces, una slinga de 7 octavos y otra slinga de 1 tonelada. Muchos me preguntan, ¿puedo utilizar las dos slingas de 1 pulgada? Pues claro, no hay problema, porque esta necesito solamente de 7 octavos. Si le pongo de 1 pulgada, pues estoy bien. Pero, ¿puedo utilizar las dos slingas de 7 octavos? No. ¿Por qué? Porque esta slinga se está fatigando más.
¿Va a pasar algo? Entre paréntesis, no va a pasar nada porque esta slinga tiene una vaina que se llama factor de diseño. ¿Pero qué me estoy tirando? La vida útil de la slinga. Y eso puede hacer que a futuro genere un riesgo muy grande como un accidente fatal. Señores, fíjense que ser competente requiere ese gran compromiso y responsabilidad con los cálculos matemáticos. No nos dé pereza hacer un cálculo matemático. Recuerden lo de su abuelita. La matemática es exacta y eso significa que le va a garantizar cero accidentes. Recomendación. Siempre los ejercicios vuelvan a realizarlos. Corrobore, revise nuevamente para ver si le sale el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas que están en juego. Muchas gracias.